Sistemas materiales. Un sistema material está formado por dos o más sustancias. Vamos a empezar por la pregunta 1 del cuestionario, que pregunta que si todo se mezcla. Dice, en 3 recipientes, yo tengo acá 3 tubitos de ensayo, le colocamos en partes iguales de agua y a uno le vamos a colocar sal. Entonces yo se los rotulo, le escribo sal. A otro le vamos a poner polenta. Y al tercero le vamos a poner aceite. Bien. Vamos a empezar. Colocamos. Entonces, acá va la sal. Yo homogeneizo y observo que no distingo la sal de las moléculas de agua. El cloruro de sodio de las moléculas de agua no se distingue. Lo dejamos reposar 10 minutos. En el segundo tubo de ensayo coloco la polenta. Homogeneizo para ver si se disuelve la polenta en el agua. Y fíjense que apenas pasan unos segundos y yo observo cómo la polenta se deposita en la base del tubo. Significa que no se está disolviendo la polenta en el agua. Y en el tercer tubo coloco aceite. Fíjense cómo a simple vista yo distingo la fase agua de la fase aceite. Yo les muestro estos dos. Agua y polenta, aceite y agua. La polenta es menos densa. No, la polenta es más densa que el agua. Fíjense cómo se nos depositó abajo. Y acá el aceite es menos denso que el agua. Por eso queda arriba el aceite. Estos son vocabularios que vamos a ir adquiriendo que nos van a servir para trabajos a futuro. Entonces, dice, el punto 1 ya está, el paso 1, el paso 2 y el paso 3. Observar qué sucede en cada uno de los tubitos y registrar los resultados. Entonces, nosotros vamos a poner tubo 1, sal más agua. La sal es cloruro de sodio, se escribe NaCl. Este cloruro de sodio se disolvió completamente en el agua, por eso yo no lo observo. Ahora les hago una pregunta, adelantándome con las otras preguntas de la guía. ¿Cuántas fases observamos acá? Acá se observa una fase. Entonces nosotros ya vamos a saber si esto es homogéneo o es heterogéneo. Correcto, es homogéneo porque yo observo una fase. Ahora, ¿cuántas fases observan ustedes acá? Se ve perfecto. Una fase más turbia, que es la del agua, y la fase de la polenta. Yo observo 2 fases. 1, 2. Voy a poner así. Fase 1, fase 2. 2 fases. Entonces este sistema material es heterogéneo. Vengo acá. El tercer tubo. Ahí. Fase 1, fase 2. 2 fases, entonces este sistema es heterogéneo. Bien, eso entonces ponemos en el paso 3, en donde nosotros tenemos que observar qué es lo que estamos viendo. Ahora, la pregunta 2 dice, luego de la realización de la actividad experimental, ¿hay mezclas similares entre sí? Algunos me pusieron que, la mayoría, me pusieron que no. Yo no les corregí eso porque se los quería explicar. Fíjense, ¿cuáles de estas muestras son similares? Esto es homogéneo y tengo una sola fase. Y dijimos que estos son heterogéneos porque tenemos 2 fases. Entonces, estas muestras son similares entre sí. Si bien están constituidas por sustancias totalmente distintas,
Yo estoy observando acá que hay dos fases con dos componentes en cada uno. Entonces el tubito 2 con el tubito 3 son mezclas similares. La pregunta 2. ¿Qué creen que ocurrió con los materiales mezclados en cada caso? Yo ahí lo que quiero que ustedes analicen es que analicen si las sustancias que se mezclan desaparecen, si se forman nuevas sustancias, si siguen estando las mismas. Los voy a ayudar. Nosotros acá tenemos cloruro de sodio disuelto en agua. Pueden llegar a pensar que desapareció la sal, pero la sal no desapareció. La sal está acá. Si nosotros calentamos esta sustancia y la dejamos evaporar, se nos evapora el agua, pero nos cristalizan el cloruro de sodio. Entonces esa es una forma de separar el agua de la sal. Entonces, las sustancias acá no desaparecieron ni se formó una nueva sustancia. Sigue estando las moléculas de agua y las moléculas de sal. En esta tenemos el agua y tenemos la polenta. Entonces, tampoco siguen estando los mismos componentes, no se creó ninguna sustancia nueva. Y en esta, que se observa perfectamente en la fase de aceite de la fase de agua. No se crea ninguna sustancia ni desaparecen, siguen estando las mismas que al principio. Y la pregunta 3 es el inciso 3 de la pregunta 2, dice, ¿qué creen que sucederá con cada una de las mezclas si las dejan reposar durante 10 minutos? La respuesta ahí, que luego de 10 minutos va a seguir todo como lo estamos viendo ahora. La sal va a quedar disuelta en el agua, la polenta separada del agua y el aceite acá que está separado del agua. Entonces, luego de 10 minutos, las muestras van a quedar iguales. Bien. Después, la pregunta 3, nosotros le damos una pequeña teoría sobre qué es una mezcla heterogénea y qué es una mezcla homogénea. Y en la 4 tienen que completar las oraciones. Y después al final tienen que elaborar un cuadro comparativo entre un sistema homogéneo y un sistema heterogéneo. Acá me quiero detener. Una mezcla homogénea, los materiales, como este caso, no se distinguen ni a simple vista ni con un microscopio. No distinguimos los materiales que están acá adentro. Tiene el aspecto de un material único, como vemos, pareciera que esto fuese solo agua, es decir, que tiene una sola fase. Las mezclas homogéneas que resulta de la unión de dos o más materiales se denomina solución. Después, más adelante, en otro tema, nos vamos a dedicar únicamente a los tipos de soluciones. Se dice que en una solución hay un soluto y un solvente. En este caso, el solvente es el que está en mayor proporción y es el que disuelve. Entonces acá el solvente es el agua. Y el que está en menor proporción, el que es disuelto, se lo denomina soluto. Y en este caso es el cloruro de sodio. Tanto el soluto como el solvente pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso. En este caso, el agua está en estado líquido y el cloruro de sodio está en estado sólido. Bien. Eso es lo que quiero que pongan como resumen de sistema homogéneo. Y para un sistema heterogéneo, dice que una mezcla de agua y polenta, por ejemplo, está conformada por partes diferentes entre sí, fácilmente distinguibles. En la parte superior nos quedó el agua y en la parte inferior la polenta. Entonces, los materiales que están constituidos, este sistema material, se observan a simple vista.
Se denomina fase a cada una de las porciones homogéneas de un sistema y que van a tener las mismas propiedades. O sea, que esta es la fase agua, que en cada puntito de esta fase tenemos la misma propiedad, y esta es la fase polenta, en donde en cada puntito de la fase polenta tenemos las mismas propiedades. Cada fase tiene propiedades y composición uniforme. Entonces, una mezcla heterogénea está conformada por más de una fase. Siempre, siempre una mezcla heterogénea va a estar formada por lo menos por dos fases. De 2 a más fases. Y por último, las características de estas mezclas heterogéneas que pueden ser, estas mezclas pueden ser suspensión, emulsión o espuma. Entonces, con esto, con este cuadrito comparativo, terminamos lo que es sistema material homogéneo de heterogéneo.